Muy bien, chicos. Vamos a continuar ahora con la explicación que habíamos comenzado, que tenía que ver con generalidades de funciones de transferencia. Donde lo habíamos dejado era en entender que justamente cuando pensábamos a la transferencia como que provenía de un cuadripolo genérico en términos de sus parámetros x e y, z e y, en ambos casos vimos que justamente los parámetros, los polos de Z11 o de I11 incluían también a los polos de Z12 o de I12, y en consecuencia hablábamos de un conjunto más amplio de singularidades en Z11 o en I11 que en I12 o Z12. Eso nos iba a ser de bastante importancia a la hora de sintetizar una transferencia. Recordemos que cuando sintetizamos una transferencia nos tenemos que fijar en cualquiera de esos dos parámetros, ¿sí? Ya sea de la forma que la pusimos acá en términos de los parámetros z o de los parámetros i, ¿no? I12 sobre I22. La diferencia, como ya la habíamos marcado al principio de la explicación del video anterior, radicaba en analizar o la entrada de un cuadripolo o la salida de un cuadripolo en términos de los parámetros i, pero en definitiva la función de transferencia es exactamente la misma. Esto obviamente por equivalencia de parámetros, como ya lo vimos. También podíamos hablar de la relación de corrientes y encontramos la misma especie de dualidad, ¿no? Que para una mirábamos la entrada y para otro mirábamos la salida en términos de los parámetros recíprocos, ¿sí? Eso lo tienen al principio de la explicación del otro video. Ya que entendemos que justamente el conjunto de los parámetros de entrada o de salida de un cuadripolo es más amplio que los parámetros de transmisión en términos de sus parámetros i y z, lo que hay que entender ahora es que justamente en esas singularidades comunes, en esos polos comunes que tienen Z11 y Z12, por ejemplo, ¿sí? Se tiene que dar una condición que se llama condición de residuo, ¿sí? Muy importante, ya la hemos visto cuando estudiamos los parámetros, condición de residuos, y que implicaba que justamente los parámetros en ya sea cualquier parámetro de la entrada, K11 lo vamos a llamar, ya sea Z11 o I11, recordemos que K11 es el residuo calculado, ahora lo vamos a escribir bien, menos K12 al cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 0. Vamos a intentar entender esta inecuación. Entonces, K11, ¿sí?, es el residuo calculado en polo común de Z11 y Z12. Esto es lo mismo, nada más que entre Z22 y Z12, ¿ok? En el caso, obviamente, que no sean simétricos, tiene que haber, es una restricción más fuerte, ¿no? Es una restricción que implica a todas las singularidades comunes entre los tres juegos, digamos, ¿no? Entre Z11, Z22 y Z12. En el caso de que sea simétrico, esto de alguna forma está más liberado, en el sentido que justamente K11 va a ser igual a K22 y esto va a quedar K11 al cuadrado. Entonces este caso recordemos que es para la pasividad, es decir, para la reciprocidad. Esto es así porque justamente recuerden que habíamos restringido este análisis a transferencias de redes pasivas, por lo tanto está garantizada la reciprocidad. En el caso de que aparte sea simétrico, ¿sí?, si fuese simétrica, lo que redundaría es que justamente K11 es igual a K22, justamente porque es el polo calculado en la misma singularidad, y en este caso quedaría K11 al cuadrado menos K12 al cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces la condición se simplifica un poquito y recuerden que esto es una especie de cota inferior. ¿Por qué? Porque justamente la inecuación lo que dice es cuánto de residuo tiene que haber en los polos comunes. Fíjense que uno
lo que no puede hacer es incumplir esta condición. ¿Por qué? Porque si se incumple esta condición de residuos, se da justamente como un límite de la realizabilidad. Eso significaría que en una singularidad donde no está obligado la función a hacer FRP, recuerda que la restricción de FRP es una restricción más importante que la restricción de las restricciones que enumeramos al principio del video anterior de funciones transferencias. Por lo tanto, la condición de FRP lo que impone es un límite a la realizabilidad, a que una red se puede implementar con elementos pasivos, ¿sí? Luego, lo que nos quiere decir esta condición de residuo es que a partir de esa cantidad de residuo que hay en una singularidad común, la red es implementable mediante elementos pasivos. Por lo tanto, es una especie de cota mínima. Si hubiera más residuo en un polo común en la parte FRP, que la parte FRP obviamente es esta parte FRP, ¿sí? En esta parte FRP, si hubiera más residuo, fíjense que estaríamos más relajados en la condición de realizabilidad, ¿sí? Por lo tanto, tener exceso de residuos nos habla de que, bueno, nada, en esas singularidades sobra valores de elementos, y lo que eventualmente se puede hacer es llevar esas redes a una condición que se llama condición de red compacta o de polos compactos, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, donde justamente la inecuación esta llega a la igualdad, ¿sí? Para el límite, donde K11 por K22 menos K12 al cuadrado es estrictamente igual a 0, ¿sí? Es decir, esta vendría a ser la condición de compacto, ¿sí? de cuadripolo o de red compacta en las singularidades comunes. Eso obviamente nos sitúa en el punto límite, ¿sí? Apenas tuviéramos un poquito menos de valor en los componentes que dan lugar, que están relacionados con esas singularidades comunes, ya tendríamos un problema, ya esa red no podría implementarse mediante redes pasivas, ¿sí? Por lo tanto, entender que justamente la condición de residuos es un límite, ¿ok? Esto tiene que hacerse para todos los polos comunes entre Z11 y Z22. Tiene que evaluarse, ¿sí? Y se tiene que cumplir esa condición en todos los casos. Bien. Entonces, dicho esto, que es muy importante para la realizabilidad de una red, vamos a seguir adelante con el otro aspecto que no analizamos de la función de transferencia, que es justamente, es decir, hablamos de las singularidades, de los dos tipos de singularidades. Ya analizamos que justamente los polos de la transferencia vacío iban a tener que ver justamente con alguna cuestión común entre Z12 y Z11 o I12 e I22, depende de la transferencia que estemos analizando. Lo que todavía no, y hablamos justamente sobre condiciones que se tienen que dar en los polos, todavía lo que nos resta hablar es de los ceros de transmisión de una función transferencia, ¿sí? Los ceros de transmisión son ciertamente importantes porque, como ya habíamos adelantado un poquito antes, dependen exclusivamente del parámetro transferencia. Fíjense que justamente en estos que tenemos acá, como también lo vimos en el video anterior, los parámetros transferencia, ¿sí? Fíjense, los ceros de los parámetros transferencia siempre de alguna forma dependen, entiendan que son las singularidades del numerador, por lo tanto los ceros de transferencia siempre dependen de los parámetros transmisión, como pueden ver, y en redes recíprocas y pasivas como estas siempre serán los mismos, ¿sí? La bibliografía pone algunos matices en que en algunos casos especiales pueden no serlo, pero para los fines de esta asignatura vamos a entender como que siempre los ceros de transmisión son los mismos para todos los juegos de parámetros. Lo que tal vez en esos parámetros no está estipulado es que justamente qué pasa con Z12 y con I12, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sucede con estos dos casos? Bueno, como ustedes recordarán, por conversión de parámetros estos son muy sencillitos, es decir, simplemente se pueden poner en función de los otros, es decir, porque ahora a uno le puede caber la duda de que, bueno, lo que estamos diciendo es que Z12 e I12 para la misma red comparten cero de transmisión. Ahora, eso no quiere decir que justamente Z12 e I12 tengan los mismos ceros. Bueno, eso si lo recordamos por conversión de parámetros se podía pensar muy fácilmente. Justamente, ¿por qué? Porque Z21 igual a Z12 era justamente el parámetro
y 1, 2 cambiado de signo sobre el delta i, el determinante de la matriz de parámetros i, mientras que lo recíproco también se cumplía, es decir, que justamente i1, 2 iba a ser igual a z1, 2 sobre el determinante de la matriz z, ¿sí? Por inversión de matrices simplemente. Por lo tanto, nuevamente insistimos en el mismo aspecto, los ceros, ¿sí? Los ceros de transmisión de una función transferencia, cualquiera sea la función transferencia, en definitiva terminan dependiendo, ¿sí? El comportamiento de las singularidades del numerador termina dependiendo de los ceros de cualquier de todos los parámetros transmisión, de todos los parámetros transferencia, dado que justamente todos los parámetros de transferencia de un cuadripolo comparten los mismos ceros, ¿sí? Eso es un aspecto muy muy importante que tienen que incorporar, ¿sí? Vamos a anotarlo acá porque es sumamente importante. Muy bien, los ceros de transmisión de una red pasiva son los mismos para cualquier juego de parámetros. Eso es un lema que tienen que incorporar y que tener muy claro, ¿sí? Es decir, en la bibliografía van a ver que dice salvo algunas excepciones. Habiendo advertido esto, ¿sí? Vamos a analizar justamente qué pasaría justamente si se tratasen de los ceros, es decir, de transmisión de una red escalera. Como ustedes ya saben, habíamos hablado de que los ceros no tienen restricciones para situarse en cualquier parte del plano S, del plano complejo S. Por lo tanto, va a haber algunas funciones que van a tener los ceros en el semiplano izquierdo y otros que los van a tener en el semiplano derecho, ¿sí? Recuerden que justamente aquellas funciones de transferencia que tienen todos los polos en el semiplano izquierdo son las funciones de fase mínima, ¿sí? Las funciones de fase mínima. Recuerden que una función de transferencia puede tener los mismos polos, la misma función transferencia, ¿sí? Y tener ceros en un semiplano o en el otro, ¿sí? Es decir, que por ejemplo una función que tenga los ceros en el semiplano izquierdo puede comportarse desde el punto de vista de la función transferencia de módulo de la misma forma, pero no respecto a la función a la fase de la función transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Solamente van a diferir en la fase. Entonces, ¿cómo se las diferencia? Porque una es de fase mínima, es decir, tiene todas las singularidades en el semiplano izquierdo, y otra es de fase no mínima, ¿sí? Y tiene los polos en el semiplano derecho. Por lo tanto, la diferencia que justamente radica entre estos dos tipos de función transferencia radica en que justamente, como ustedes ya advirtieron en la primera parte de esta materia, no todas las funciones que a nosotros nos interesan se pueden implementar con funciones de fase mínima, como por ejemplo las funciones transferencia pasa todo, ¿sí? Las funciones transferencia pasa todo justamente basan su respuesta de módulo también en situar singularidades en el semiplano derecho. El resto de las funciones para las aplicaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Que nosotros perseguimos en teoría de circuitos, es decir, que sean de fase mínima o de fase no mínima, no nos afecta tanto. Sin embargo, en otros dominios, como por ejemplo los sistemas de control, es bastante importante que sean o no sean de fase mínima. Luego, lo que se puede decir es que, por ejemplo, todas las redes, ¿sí? Todas las redes escalera, es decir, aquellas redes que se dan por asociación de impedancia, admitancia, darán lugar a funciones de transferencia de fase mínima. Cualquiera sea su función de transferencia, es decir, se puede probar que justamente como todos los elementos son valores reales que acompañan a la variable compleja S, las funciones de transferencia que van a originar este tipo de redes seguro serán de fase mínima. Mientras que justamente las funciones de fase no mínima, al necesitar situar singularidades en el numerador del semiplano derecho, necesitan tener coeficientes en el numerador con signo negativo, y en consecuencia no los podríamos implementar justamente con valores positivos de componente. Por lo tanto, necesitamos algún otro arreglo circuital o alguna otra topología circuital. Eso lo logramos mediante la diferencia de dos tensiones, es decir, con redes balanceadas, es decir, los látiz, los que nos permitirían llegar a funciones de fase no mínima gracias a su diferencia, que tienen un comportamiento del tipo puente.
Luego, muchas otras funciones de transferencia no los afecta en absoluto ser de fase mínima o no mínima. Pero, por ejemplo, como ya indicamos, en una función transferencia pasa todo, es crucial que sean de fase no mínima. ¿Okay? Por lo tanto, eso respecto a la localización de los ceros de transmisión. Si ahondamos un poco más en las estructuras escaleras, que es tal vez la que más nos va a preocupar a nosotros. Luego, las redes escaleras, si prestamos atención, tienen, haciendo digamos un análisis circuital de la topología, vemos que justamente tienen algunas posibilidades de lograr ceros de transmisión, ¿sí? Los ceros de transmisión, por ejemplo, ¿sí?, los podríamos lograr mediante, ¿sí?, el comportamiento de los elementos en serie, es decir, de las zetas, ¿sí?, abriendo el circuito presentando un valor infinito, o de las admitancias también presentando un valor infinito. Es decir, para cualquier polo en estas Z o cualquier polo en estas Y, entendemos que justamente las redes escaleras presentan cero de transmisión. Bueno, las formas de generar polos, ¿sí?, en cualquiera de esas dos variantes, ¿sí?, ustedes ya saben que son capacitores en serie, ¿sí?, que van a justamente a presentar. Muy bien, bueno, lo habíamos dejado entonces en que los ceros de transmisión los íbamos a lograr mediante polos de impedancia y también con polos de admitancia, es decir, con capacitores en derivación, ¿sí?, o con inductores en derivación, en tanto y en cuanto justamente cumplan justamente con ya sea un polo de admitancia para S tendiendo a infinito, o para S tendiendo a 0. ¿Ok? Esto vamos a corregirlo. S tendiendo a infinito o tendiendo a 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense que justamente cuando tengamos capacitores en serie, vamos a tener ceros de transmisión, donde cero de transmisión en continuo, mientras que cuando tengamos inductores en serie vamos a tener ceros de transmisión en infinito. Cuando tengamos capacitores en derivación vamos a tener ceros de transmisión en infinito, y cuando tengamos inductores en derivación, ceros de transmisión, ¿sí?, en continuo. Por lo tanto, esto no son evidentemente las únicas situaciones que podemos lograr polos de impedancia o polos de admitancia. También justamente en serie tenemos esta otra situación que hay que contemplar, ¿sí?, para circuitos no disipativos, ¿sí? Pero también vimos que justamente, ¿sí?, es decir, en la resonancia, recordemos, esto justamente da lugar a un polo de impedancia, mientras que el circuito dual de este sería el del LC en serie, que justamente da como resultado un polo de admitancia, ¿sí? Y en consecuencia tenemos un cero de transmisión. Polo de impedancia da lugar a un cero de transmisión por estar en serie. Polo de admitancia da lugar a un cero de transmisión por estar en derivación. ¿Ok? Muy bien. Y como decíamos, estos no son los únicos circuitos. Para eso también tenemos los RC, ¿sí? Nada más que en estos casos, ¿sí?, los polos justamente van a los polos de impedancia van a estar sobre el eje sigma, ¿sí? Así que es el reparo que hay que tener, ¿no? Tanto RC como RL, bueno, no lo vamos a completar todas las posibilidades, pero entiendan que también para los disipativos, ¿sí?, vamos a separarlos si quieren. Los disipativos también tienen su contraparte por tener justamente polos de impedancia y admitancia, ya sea sobre el eje menos sigma, como ya vimos con la síntesis de funciones de excitación. Muy bien. Estas situaciones, ¿sí?, ciertamente dan lugar a lo único que nos faltaba analizar para las funciones de transferencia, que son justamente dónde iban a tener localizados los ceros. Entonces,
lo que podemos empezar a entender de todo este análisis que venimos haciendo, ¿sí? Es que vamos a transcribir un poco estas ecuaciones acá abajo, ¿sí? Es decir, de haber analizado las particularidades de los polos y las particularidades de los ceros de una función de transferencia, vemos que, por ejemplo, para una función B2 sobre B1 para I2 igual a 0, como ya vimos que iba a ser justamente Z12 sobre Z11 o menos I12 sobre I22, ¿sí? Vemos que justamente si los parámetros de transferencia que de alguna forma están relacionados y tienen los ceros en los mismos lugares van a estar dados justamente por una función racional no FRP, como justamente la transimpedancia, tenemos que entender que justamente si esta función transferencia, como habíamos advertido antes, estaba dado por un cociente de polinomios, ese cociente de polinomios de ninguna manera nos va a permitir a nosotros separar los efectos y decir que justamente P es Z12 y Q es Z11. De ninguna manera podemos decir esto. ¿Por qué no podemos decir esto? Pues justamente un polinomio jamás va a dar lugar a una función FRP. Lo que sí vamos a poder decir en contraposición a esto es que justamente P sobre un denominador auxiliar y Q sobre otro denominador auxiliar que tengo que determinar, justamente nos va a permitir sí, separar los efectos y decir justamente que eventualmente P sobre D se corresponde a eventualmente a I12 o a Z12 y que Q sobre D, ¿sí?, se va a corresponder con eventualmente Z11 o I12. ¿Ok? Ahora, ¿de qué va a depender ese denominador auxiliar? Bueno, como lo vimos en el método anterior, en el método de las síntesis activas, ese denominador auxiliar es un grado de libertad, muchos grados de libertad, mejor dicho, que yo dispongo como diseñador para justamente asignar los efectos. ¿Asignar los efectos de quién? Y de las cosas que ya hemos visto hasta ahora, de los polos, ¿sí?, que tiene que cumplir esa función transferencia, y de los ceros que tiene que cumplir esa función transferencia. Entonces, una cosa muy importante es que, como de alguna forma P sobre Q, ¿sí?, los ceros de P, las singularidades de P, las raíces, ¿sí?, o los ceros estaba bien dicho, ¿sí?, las singularidades, los ceros de P, me van a imponer los ceros de la transferencia. Bueno, yo no me puedo desentender de esos ceros justamente cuando yo, de alguna forma, tenga que sintetizar Q sobre D. Recordemos, los polos de Z11 también necesariamente en muchos casos van a ser polos de Z12, ¿sí? Es decir, que la elección de D ciertamente no va a ser casual, no puede ser cualquiera, tiene que ser una tal que satisfaga algunas restricciones del problema, como por ejemplo la no disipatividad o la disipatividad. Eventualmente yo voy a, de alguna forma, enrumbar mi diseño para algún lugar que a mí me convenga, ¿sí? Si fuese no disipativo, bueno, D será algo que permita que Q sobre D sea no disipativa, como ya vimos en la síntesis de funciones de excitación. Y por otro, o lo contrario, en el caso de que quiera que sea basada en resistores y capacitores, bueno, tendrá que cumplir ciertas características. Q sobre D no puede ser cualquier cosa. Eso lo vamos a ir haciendo con la práctica, ¿sí? Pero hay que entender eso. Y ya sabemos que justamente los polos de ese cociente necesariamente también van a ser polos de P sobre D. Y lo vemos claramente en esta factorización que proponemos, ¿sí? Porque lógicamente los polos de Q sobre D tienen que ser polos de D. Ahora, no van a ser los únicos polos. Podría ser que haya otros también. Podría ser que haya otros que den lugar a Q sobre D, pero eso podría ser otra síntesis, ¿sí? Como ven, esta es una sola alternativa de síntesis y puede haber otras, ¿sí? Como ya hemos dicho al principio de todos estos temas de síntesis, no es la única solución posible. Hay muchas que pueden dar lugar a esa función transferencia. Nosotros tal vez con esta factorización ya estamos sesgando nuestro diseño a un solo tipo de síntesis, aquellas que justamente comparten polos entre Z12 y Z11, todos, ¿sí? Entonces, los ceros, fíjense que sí son potestad absoluta de P. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros, cuando sinteticemos
esa función FRP Q sobre D, de alguna manera los tenemos que respetar. Si nosotros respetamos esos, es decir, nosotros hacemos que justamente los ceros de, es decir, los ceros de transmisión de Z11 en este caso o de I22 coincidan, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos remociones en esos ceros, lo que podemos estar seguros es que justamente los ceros de Z11 van a coincidir con los ceros de la función transferencia. Y eso es una imposición muy fuerte que vamos a respetar cuando nosotros sinteticemos Z11, ¿sí? Es decir, respetar que nosotros vamos a imponer polos para Z11 que coincidan, ¿sí? Que coincidan con los ceros de Z12. Y esa restricción nos va a permitir a nosotros, al mismo tiempo, como respetamos los ceros de Z12, respetar los ceros de la función transferencia que estamos sintetizando. Es decir, que de alguna forma a la síntesis de Q sobre D le agregamos una restricción extra, que es justamente respetar los ceros de Z12. Eso nos va a garantizar que respetemos los ceros de todas las funciones transferencias. ¿Ok? Muy bien. Esto vendría a ser un poco el estudio que hicimos hasta ahora de las condiciones de realizabilidad de las redes pasivas, es decir, la condición de residuos, ¿sí? Y la condición de los ceros de transmisión es la que termina redundando en que nosotros, al sintetizar cualquier función de excitación que necesitamos que cumpla con una determinada restricción de función de transferencia, vamos a tener que imponerle esa condición extra a la función de excitación que vamos a sintetizar. Entonces, pasando a limpio, lo que un poco vamos a sacar en limpio de todo esto es que justamente sea que Q sobre D coincida con I22 o con Z11 en este caso, ¿sí? Para ambos casos vamos a sintetizar función de excitación FRP respetando los ceros de transmisión si fuese B2 sobre B1. Si TDS fuese I2 sobre I1, ¿sí? Ya haríamos exactamente lo mismo. Y si fuese Z12 o lo que fuera, sería aún más fácil el problema, ¿sí? Porque sería más directa la síntesis, porque ya tendríamos de alguna forma determinado Z12. Ya sabríamos los ceros y sabríamos, de alguna forma tendríamos alguna pista importante sobre el denominador auxiliar. Es decir, por lo tanto está mucho más restringida Z11 o eventualmente I22, si fuese una transferencia de tensiones o los otros parámetros, si fuesen transferencias de corriente. Entonces, respetamos los ceros de transmisión de las funciones de transferencia que vayamos a sintetizar, ¿sí? A la hora de sintetizar la función de excitación, ya sea I22 o Z11. ¿Okay? Esto lo vamos a terminar de ver, obviamente más claro, con los ejemplos, pero esto que acabamos de estudiar de los ceros de transmisión y de las condiciones de realizabilidad, un poco son el punto de partida de la justificación de estas restricciones que tenemos que adoptar a la hora de llevar adelante los análisis de topologías en los métodos gráficos o directamente cualquier tipo de síntesis que nosotros vayamos a encarar.